Gracias, muy buenas tardes a todos. Lo primero quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada, al mismo tiempo que les felicito por la constitución de esta asociación, y lo quiero hacer en la persona de Esther, su presidenta. Una asociación que va a apostar por la cultura del acuerdo frente a la cultura de la confrontación, que pondrá en valor y va a promover la mediación, que desarrollará una formación continua y tendrá códigos de conducta, y que al estar compuesta por muchos de ustedes, auténticos expertos mediadores, volcarán aquí su experiencia, sus conocimientos, en aras de mejorar entre todos esta vía alternativa de solución de conflictos. Un honor compartir esta mesa con mi compañero diputado Mario Vedera, y con auténticos expertos como son los dos magistrados, el presidente de la Cámara Europea de Mediación Internacional, y con Silvia Hinojal, abogada y mediadora, que mejor que nadie pues, pueden conocer cuál está siendo el impacto de esta ley, conocen de primera mano cómo está evolucionando. ¿De dónde parte esta ley? Una de las reformas más pendientes que tiene nuestro país es colocar a la administración de justicia en el ámbito de las administraciones modernas, eficaces y eficientes, y eso se llama agilidad, y eso se llama reducir la litigiosidad, porque la máxima debilidad que tenemos es la lentitud. No se puede resolver, por ejemplo, un concurso de acreedores, por ejemplo, en más de 25 meses, o permitir que haya más de 20.000 millones de euros pendientes de ejecutar, es decir, que están fuera del circuito económico, y que es un dinero que no crea riqueza. España es un país que tiene un elevado índice de litigiosidad, y por eso es imprescindible asumir una nueva cultura de la administración de justicia, que reserve a los jueces el conocimiento de las cuestiones verdaderamente relevantes e irresolubles por otras vías, porque en los últimos años se han empleado muchos recursos económicos para incrementar en medios materiales y personales de la Administración de Justicia, pero sigue sin funcionar como debieran. El objetivo no es reducir costes, sino permitir una asignación más eficiente de los recursos de lo que se dispone. ¿Qué podía hacer el Gobierno para empezar a remediarlo? La primera medida que adoptó el Consejo de Ministros fue aprobar este Real Decreto Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Os podéis preguntar por qué adoptaba la forma de Real Decreto Ley. No solo por la urgencia ante la necesidad de reducir esa litigiosidad que puede colapsar los tribunales de justicia, sino porque también en ese Real Decreto Ley se transponía una directiva comunitaria que estaba vencida de plazo desde mayo de 2011, a efectos de evitar sanciones en el ámbito de la Unión Europea. Se procedió entonces a la transposición inmediata, pero rápidamente el Gobierno pidió a los grupos parlamentarios que apoyáramos su tramitación como proyecto de ley, a fin de incorporar las aportaciones del resto de los partidos políticos en la Cámara y de los distintos colectivos. Se trataba de un proyecto de ley importante. España no podía dar la espalda a la mediación. Hemos visto que en muchos países este método alternativo de conflictos ha avanzado a pesar del recelo de un primer momento. Es cierto que, por ejemplo, nosotros no tenemos esa tradición jurídico-cultural que los americanos. Por ejemplo, el derecho procesal civil americano es menos formalista y anima a las partes a negociar. Pero lo cierto es que, con independencia de esa tradición jurídica, todos los países han adoptado la mediación en su ordenamiento jurídico. Antes de ir a comisión hay muchas horas de trabajo en ponencia legislativa hasta que llegamos al dictamen, y de hecho, si se compara el texto final y el texto que el Gobierno propuso, se puede comprobar que hubo una muy buena actitud por parte de los distintos grupos de llegar a acuerdos y de intentar aunar enmiendas. Me dio, y hay que decirlo, la buena voluntad. En el Senado se mejoró aún más, se introdujeron 9 enmiendas y vino de vuelta el texto aún más enriquecido. Y en el Pleno celebrado el 28 de junio volvimos a poner en valor esta figura de la mediación, y confieso que todos los portavoces tuvieron una actitud muy dialogante y de respaldo. Con esta ley se instaura en nuestro ordenamiento jurídico un régimen general de la mediación aplicable a los diversos asuntos civiles y mercantiles, y este régimen articula un procedimiento de fácil tramitación, flexible,
poco costoso, confidencial y de corta duración, lo que hace más fácil el recurso a la mediación. Entre las novedades destacaba que las partes decidan desarrollar las actuaciones por medios electrónicos, lo que facilita sobremanera la tramitación de la mediación y suele conllevar un ahorro en tiempo y en costes. Asimismo, trata de velar por una mediación de calidad a través de la satisfacción por parte del mediador de ciertas condiciones para ejercer como tal, con esa exigencia a los mediadores de determinados requisitos de carácter formativo, lo que constituye una garantía para las partes que acuden a la mediación. El régimen de esta ley se basa esencialmente también en el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, que habrán de actuar con lealtad, con buena fe y respeto mutuo. Así, por ejemplo, prevé que durante el tiempo que se desarrolle la mediación, las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial. También determina que no sea posible solicitar medidas cautelares. Además de lo anterior, la Ley 5/2012 configura la mediación de forma que su planteamiento no pueda suponer una estrategia dilatoria del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Tras la mediación, el plazo de prescripción o caducidad no comienza a contar de nuevo, sino que vuelve al punto en el que estaba al inicio de la mediación, restando únicamente la parte del plazo no consumida. Por lo que respecta al acuerdo alcanzado a través de la mediación, este tiene carácter vinculante y, por analogía con las reglas del Código Civil en relación con la transacción extrajudicial, tiene para las partes autoridad de cosa juzgada. Eso significa que una vez alcanzado el acuerdo en cuestión, este no es impugnable por vía judicial ni las partes podrán reproducir ante los tribunales la controversia que ha dado lugar al mismo. El acuerdo de mediación no es un título ejecutivo per se. Esta ley prevé que para adquirir carácter de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a público u homologado judicialmente cuando la mediación se hubiera iniciado en el seno de un procedimiento judicial. En este sentido, la ley ha modificado también la ley de enjuiciamiento civil para darle carácter de título ejecutivo al acuerdo de mediación elevado a público, de manera que si una de las partes incumple el acuerdo, podrá acordar que lo establecido en el mismo se lleve a efecto sin necesidad de realizar un juicio previo. En definitiva, la Ley 5/2012 trata de configurar la mediación como un instrumento capaz de dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes, de manera que resulte una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. ¿Datos esperanzadores? Yo creo que sí. Con el soporte de esta ley, la mediación terminará por consolidarse como una fórmula alternativa de conflictos, aunque no podemos olvidar que solo una cuarta parte de los procedimientos de mediación termina en un acuerdo, dato que evidencia que en la práctica la mediación no es un fin en sí mismo, sino que está supeditada al interés real de las partes para alcanzar un acuerdo. Sí que es cierto que desde la aprobación de la ley han aumentado los asuntos que se llevan a mediación, sobre todo los de mediación familiar, pero aún queda mucho por hacer y hay que ser también autocríticos. ¿Por qué no funciona lo suficiente? Pues yo creo que es muy importante aquí la actitud también de los abogados. Es cierto que muchos se resisten a recomendar la mediación a sus clientes, muchas veces se cae en ese tópico de decir que no forma parte de nuestra cultura. Esto también se dijo en otros países donde luego ha triunfado la mediación, como Canadá, Holanda, el Reino Unido. Pero los españoles no nos gusta solucionar las cosas mediante acuerdos, o es que hay alguna prueba de que no podemos llegar a acuerdos. Es común escuchar entre compañeros abogados que ellos llevan toda la vida mediando, que saben lo que es negociar y que dicen que nada les aporta un tercero. Yo no dudo que no sepan. Por supuesto, una negociación a favor de los intereses de su cliente puede ser muy interesante y muy meritorio, pero la intervención de un mediador experto multiplica la posibilidad de negociación, dado que con la aplicación de unas técnicas se pone el énfasis no ya en las posiciones de las partes, sino en la raíz del problema, en sus verdaderos intereses y necesidades, y actúa en sesiones conjuntas o por separado, consiguiendo una comunicación más positiva y más fructífera. Si el abogado no está formado específicamente en mediación, le va a costar mediar. Podrá conciliar, acercar posiciones, podrá convencer, pero no mediar. Hay determinadas formas
o procedimientos que no se descubren espontáneamente por lo que se refiere a una específica formación. En definitiva, motivos para felicitarnos porque la extensión de las fórmulas extrajudiciales de solución de los conflictos en una sociedad tan conflictiva como la que vivimos es una buena fórmula de pacificación social y de generar elementos de convivencia. Pero aunque esta ley se regula principalmente la mediación extrajudicial, también incorporamos en esta ley la mediación intrajudicial. Los jueces, en los casos que ellos lo crean conveniente, pueden invitar a las partes a una sesión informativa y las partes deciden si continúan con la mediación o prefieren que el procedimiento continúe y que sea resuelto por el propio juez. Si deciden que la mediación continúe, el acuerdo se presentará ante el juez que haya conocido el asunto. Por último, decir que las comunidades autónomas también tienen una especial labor en este sentido. Muchas de ellas tienen leyes de mediación, incluso institutos de mediación familiar, y esta norma no entra en conflicto con las normas autonómicas. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra invitación. Hoy especialmente hay expertos aquí en la mesa que nos van a poder acercar de primera mano cuál es ese impacto de esa ley, y estaré muy atenta a lo que ellos nos digan por si tenemos que impulsar cualquier iniciativa legislativa desde el Parlamento.